Un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Esto es Vive Prado, Montaña Viva de Medellín. El día de hoy vamos a tener la continuación de un programa muy importante que está aquí en Vive Prado. Estamos hablando sobre una campaña de salud mental que está llevando a cabo Estefanía Zuluaga. Ella es practicante de psicología y pues hoy estamos en el tercer episodio de este Vive Podcast, así que pendientes. A esta hora está sonando Será Porque Te Amo de Richie y Poveri. Y pues bueno, Estefanía, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Emanuel, hola a todos nuestros oyentes, muy bien, muchas gracias. Bueno, Estefanía, el día de hoy vamos a tocar un tema demasiado importante con esto del asunto de habilidades para la vida. Entonces, ¿qué es esto? Contanos pues. Bueno, las habilidades para la vida son todas aquellas habilidades que nos ayudan con todas las exigencias, todo lo que tiene que ver con los desafíos, con los retos, con las problemáticas que se nos pueden presentar en nuestra vida cotidiana. Entonces son aquellas que debemos fortalecer y tener siempre presentes. Listo, bueno, ustedes ya la escucharon, así que sin más rodeo vamos a empezar pues con todo este asunto importante de habilidades para la vida, para que estemos bien mentalmente. Entonces, ¿cuál es la primera habilidad? Bueno, vamos a hablar primero de las habilidades emocionales. Sí. Las habilidades emocionales se divide la empatía. La empatía está en desconectarnos por momentos de nuestros pensamientos y de nuestras necesidades propias para conectarnos con las necesidades de los demás. Muchas veces la vida es muy complicada, sí. Tenemos muchos asuntos pendientes y se nos olvida ser empáticos con otra persona. Con los demás. Ajá, sin saber de pronto esa persona por qué puede estar pasando. Entonces, inicialmente sería aprender a mirar las reacciones de los demás, las emociones, las opiniones ajenas e ir más allá de las diferencias para ser más tolerantes con la interacción con los demás. Así es, súper importante, o sea, entender qué está pasando la otra persona para que no juzguemos, porque normalmente hacemos eso. No sabemos qué está pasando la otra persona y ya criticamos y solo pensamos en nosotros, entonces súper importante. Además de que estas cosas de las que nos está hablando Estefanía, de habilidades para la vida, son estrictamente de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, para que entonces estén pendientes y estén tomando por ahí notica, ¿oyeron? Bueno, ¿cuál es nuestra siguiente habilidad? Bueno, el manejo de emociones y sentimientos. Saber leer y comprender las emociones, es decir, cuando tenemos señales constantes de algunas emociones, como que empezamos a sentirnos con miedo, por ejemplo, tristeza, con rabia. Muchas personas tienden a dejar esos sentimientos de lado, simplemente no les prestan atención, los ignoran. Entonces es importante aprender a manejarlos, aprender a conocer lo que estamos sintiendo para así saber regularlo. Exacto. Por ejemplo, esto es muy importante porque uno que normalmente le ocurre a las personas, y a todos los oyentes que nos están por ahí escuchando, en los comentarios de hecho pueden poner de este video cuando se suba qué emociones a veces son difíciles de controlar. Por ejemplo, a veces pasa con la rabia, uno la puede manifestar por ejemplo golpeando las cosas, pero no debería ser así, ¿cierto? Exacto, eso no es saber regular nuestras emociones. Exacto. Hay que aprender a manejarlas y todo esto va desde el conocimiento, desde conocer. Si sé que la rabia me hace golpear cosas, entonces voy a aprender a identificarlo, voy a aprender a manejarlo, voy a buscar otra manera de pronto de soltar eso que estoy sintiendo para que no sea de manera violenta. Listo, entonces, manejo de emociones y sentimientos, es decir, comprender mejor lo que sentimos interiormente para atender el ámbito exterior, o sea, para controlar de la manera en la que vamos a reaccionar. Bueno, ¿cuál sería la siguiente habilidad para la vida? Exacto. Bueno, la siguiente habilidad sería el manejo de tensiones y del estrés. Entonces, es inevitable en nuestra vida tener estrés, tener momentos o circunstancias que nos hacen disponer de fuerzas adicionales, o sea, que necesitamos dar más de nosotros mismos, y es en esos momentos de tensión y de estrés en el que debemos aprender a parar, a soltar cargas, a encontrarnos con nuestros propios ritmos y prioridades. Esta habilidad nos permite aprender a soltar esa tensión y el estrés de la vida cotidiana para saber conocer sus diferentes manifestaciones
y encontrar vías para eliminarlas o al menos contrarrestarlas de manera saludable. Entonces ahí también entraría lo que tú dices, pues como de las personas que cuando tienen estrés o cuando tienen rabia, entonces golpean algo, Sí, entonces voy a decir palabras, entonces voy a ofender al otro cuando tengo una circunstancia con otra persona. Entonces también entra como esa manera saludable de aprender a eliminarla o aprender a soltar eso que me está pasando. Estefanía, me gustaría que nos contaras de qué manera nosotros podríamos manejar la tensión y el estrés, o sea, qué hábitos buenos, saludables podríamos hacer como en nuestro día a día. Bueno, ahí por ejemplo les recomendaría algo que se llama todo lo que tiene que ver con mindfulness, que es como aprender a relajar el cuerpo. Entonces es una terapia que nosotros es algo así como meditación. Podemos poner en este caso, por ejemplo, en YouTube, ponemos mindfulness y entonces lo que tú haces es que te acuestas, pones ese video y él empieza a relatar como es como un podcast, ¿cierto? Que uno lo escucha. Exacto, uno lo escucha y él empieza a decir como que vamos a tensionar este músculo, vamos a soltarlo, vamos como por las partes del cuerpo. Entonces lo que hace esto es aprender a manejar, a controlar de pronto los músculos, y eso ayuda como a todo lo que tiene que ver con la parte de la relajación. Súper importante, entonces meditar es una clave pues para manejar todo ese asunto de la tensión y el estrés. Bueno, algo que me interesa mucho es la habilidad social, porque por ejemplo ahorita los jóvenes y los peladitos se mantienen como sumergidos en el celular y no interactúan con el entorno ni con las demás personas, y por esa razón a veces no hay buena comunicación. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades sociales? Bueno, la primera habilidad social es la comunicación asertiva. Es muy importante aprender a comunicarnos con el otro. Muchas veces pensamos que estamos dándole a entender a la persona lo que queremos decir, pero no es así, ¿cierto? O lo hacemos y no lo hacemos de manera respetuosa y no nos damos cuenta, tendemos de pronto a ser groseros, a ofender el otro. Entonces es aprender a comunicarnos de una manera que el otro entienda y se pueda sentir cómodo con lo que yo le estoy diciendo. En este caso sería siempre tener en cuenta 3 cosas. La primera sería el respeto hacia la persona que nos estamos comunicando, el respeto hacia mí mismo como la persona que se está comunicando y tener en cuenta el contexto en el que estamos. Súper importante, comunicación asertiva. Cualidades que una persona con comunicación asertiva tiene: se expresa con claridad en lo que piensa, siente o necesita. Entonces, súper importante. Entonces, ¿cuál es la siguiente habilidad de Estefanía? Bueno, las relaciones interpersonales también es otra de las habilidades muy importantes. No es solamente establecer relaciones, es aprender a mantenerlas, es aprender a cuidarlas y aprender a soltarlas cuando no nos están haciendo bien, ¿cierto? Entonces muchas veces decimos, ay no, importante. Conservo un montón de amigos, tengo un montón de personas conmigo, pero esas personas están bloqueando mi crecimiento personal o no le están aportando nada a mi vida. Sí, importante. Por ejemplo, cuando una persona no nos está aportando bien, Estefanía, ¿nosotros cómo identificamos eso para salir como de ese círculo tóxico? Bueno, siempre es importante saber qué queremos que la otra persona nos brinde, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que la otra persona me brinde, no sé, una escucha activa, de pronto un consejo, entonces identificar si esos consejos que me está dando la persona en realidad si son buenos, si es lo que yo esperaría en el momento en el que le estoy contando algo a un amigo, a un familiar, a un conocido. O simplemente esa persona no me está ayudando en nada con lo que yo necesito. Como a mi crecimiento personal. Exacto, entonces si yo veo que realmente no me está aportando nada, entonces es aprender también a decir, esta relación no me sirve, no está siendo positiva para mí, entonces la voy a dejar de un lado y aprender a conservar las que obviamente sí me están funcionando. Así es, bueno. Oyentes de Vive Prado, súper importante mantener relaciones significativas para que nos ayuden a estar bien mentalmente, o sea, relacionarnos con personas pues que nos apoyen y nosotros le apoyemos mutuamente, pues para tener un bienestar interior. ¿Cuál es nuestra siguiente pues habilidad para la vida? Bueno, la siguiente sería el manejo de problemas y conflictos. A veces es muy complicado manejar los conflictos de la vida diaria, entonces
se puede pedir ayuda, ¿cierto? Sí. Se vale pedir ayuda, se vale asumirlos para reconocer que a veces esos conflictos pueden ser nuevas oportunidades, que se pueden transformar en nuevos comienzos, que podemos renovar la oportunidad de crecer, de cambiar, de aceptar los conflictos, Sí. como motor de la existencia. O sea, sin los conflictos nosotros simplemente estaríamos ahí, esperando a ver qué pasa en la vida. Entonces muchas veces ese movimiento que nos hace la vida nos sirve para desarrollar estrategias y herramientas que permitan manejarlos de manera creativa y flexible. Por ejemplo, el manejo de los problemas y de los conflictos es importante porque nosotros a veces hacemos algo mal y la persona pues nos lo dice para que nosotros mejoremos en ese sentido, pero a veces nos cuesta aceptarlo, ¿cierto? Y entonces seguimos hundiéndonos. Exacto, incluso hay otra habilidad que Sí. ya más adelantico se las voy a explicar, que es como lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, muchas veces el soporte y el motor de nuestra identidad es conocernos. Entonces, no, es que yo soy así y simplemente soy grosero con una persona y simplemente Exacto. vuelvo el problema más grande, cuando de pronto lo que me está diciendo la persona es para que yo vea Mejore. el problema desde otra perspectiva y aprenda nuevas estrategias y nuevas herramientas para solucionar lo que está pasando. Sí, porque el motivo acá de esto es que aprendamos estas habilidades sociales y habilidades para la vida, para relacionarnos mejor con las demás personas y estar bien nosotros. Estefanía, en las habilidades cognitivas, ¿qué tenemos? Bueno, entonces ahí vamos a entrar a todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Conocerse no es únicamente mirar hacia adentro, sino que también es saber qué redes sociales forman parte de mí, con qué recursos personales y sociales cuento, para celebrar la vida y para afrontar los momentos de adversidad, perdón. Entonces ahí entra todo, Emma, o sea, todas las habilidades tienen que ver con el autoconocimiento. Si yo no sé qué me gusta, si yo no sé qué quiero, si yo no sé qué Claro. se puede volver un problema para mí, si no sé con qué personas me gusta relacionarme, pues obviamente todo va Me unido. va a afectar. Ajá, Ujú. entonces todo esto va a afectar nuestra salud mental. Eso a veces pasa, por ejemplo, porque entonces la persona que se atraviesa, hola, ¿qué tal? Ya de una la calificamos como mejor amigo, pero eso pues sería un error, ¿cierto? Porque a veces es algo negativo para la vida de nosotros. Exacto, tienes toda la razón. Bueno, estamos por acá en la recta final de este podcast y pues es un momento bastante bueno para que recordemos las redes sociales de este proyecto tan interesante de turismo en San Antonio de Prado. Recuerden seguirnos en Facebook como Vive Prado, en Instagram @vive.prado y en nuestra página web nos encontramos como www.viveprado.com y se pueden comunicar en nuestra línea WhatsApp al 310-825-2683 para más información. Bueno, Estefanía, esto está muy interesante porque aquí tú y yo y las personas que nos están escuchando estamos aprendiendo mucho sobre las habilidades para la vida. ¿Qué tenés más ahí? Bueno, vamos a hablar entonces sobre la toma de decisiones. Decidir significa buscar proactivamente para marcar el rumbo de nuestra propia vida. Nuestra vida está llena de decisiones. Desde el momento en el que decidimos levantarnos a trabajar, levantarnos para ir a estudiar, en el que decidimos ser amigos de una persona o no ser amigos de una persona, todo eso nos ayuda en nuestra vida. Entonces, esta habilidad nos ofrece evaluar las diferentes posibilidades del juego. Es decir, hacernos a un ladito, teniendo en cuenta nuestras necesidades, nuestros valores, nuestras motivaciones, las influencias y las posibles consecuencias presentes y futuras de una decisión. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a tomar la decisión. Bueno, nosotros de qué manera podríamos hacer como un buen discernimiento de qué es bueno para nuestra vida y qué puede ser negativo. Bueno, lo que pasa es que eso ya es algo muy personal, ¿cierto? No es lo mismo que para mí sea bueno, por ejemplo, estudiar una carrera y para ti no sea lo bueno, para Sí. ti puede ser otra cosa. Es dependiendo de la perspectiva de cada persona, entonces ahí entra el conocernos, ¿cierto? El conocernos y ya dependiendo de lo que tú quieres para tu vida, de pronto tú no quieres ser profesional, sino que quieres es una tecnología, entonces ya ahí tú tomas la decisión de no hacer una carrera profesional, sino de hacer una tecnología, por ejemplo. Es dependiendo de lo que cada uno se ve en su futuro. Así es, súper importante esto de las habilidades para la vida.
Y pues bueno, aquí tengo un dato bastante interesante y es que, por ejemplo, la salud mental se relaciona mucho con la física y esto se ve, por ejemplo, en el cuerpo, como en la manera en cómo reacciona. A veces, por ejemplo, cuando una persona está depresiva, esto, por ejemplo, tiende a aumentar la aparición de los dolores de cabeza, dolores de músculos y trastornos en la digestión, o sea que puede cambiar su forma de alimentarse. Y pues esto es importante analizarlo y hacer uso pues de una de las habilidades para la vida que Estefanía nos mencionó, como era el manejo del estrés y de la tensión. Bueno, pues Estefanía, ¿qué podemos seguir contándoles a la gente de Vive Prado para que tengan una buena salud mental en esta campaña tan importante? Bueno, finalmente vamos a hablar entonces donde la OMS la divide en dos, que es pensamiento creativo y pensamiento crítico. Realmente se los voy a explicar en una sola, que la idea es que lo que tiene que ver con el pensamiento creativo es ver desde diferentes perspectivas, inventar, crear y emprender con originalidad lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces es tener esa creatividad siempre presente, intentar que no pasemos a lo cotidiano y entonces todo es lo mismo, entonces no nos preguntamos el por qué, no nos preguntamos cómo podemos mejorar, cómo puedo hacer esto mejor en mi trabajo, si esto ya está establecido así, entonces no puedo dar más de mí, entonces ahí sería empezar con todo lo que tiene que ver con el pensamiento creativo y para mí van muy unidas, van muy de la mano con el pensamiento crítico, porque esta también es como analizar esas experiencias e información y ser capaz de llegar a conclusiones propias, es decir, desde lo crítico, decidir lo que quiero, no aceptar la realidad de una manera pasiva. Entonces mira que se van uniendo, porque entonces yo no acepto la realidad simplemente porque es así ya, sino que yo entonces voy a seguir como sumergido en lo mismo, ¿cierto? Yo critico, intento llegar a algo diferente de esa realidad, de eso que ya está pasando, de ese comportamiento que tengo y dependiendo de ese comportamiento que quiero cambiar, entonces lo voy a cambiar de una manera creativa. Entonces mira que van muy enlazadas realmente. Sí. Bastante interesante e importante esto de la salud mental, gente de Vive Prado. Entonces, Estefanía, recordémosle a las personas que nos están escuchando qué día es que se está realizando esta campaña de salud mental. De hecho, información importante, este 11 de marzo hay una caminata por la salud mental para que vayan y los acompañen. ¿Qué va a ser en qué recorrido, Estefanía? Bueno, la caminata va a iniciar desde el Parque de San Antonio de Prado por toda la Florida. Vamos a llegar a la fonda Mirador El Granjero, ahí vamos a hacer un compartir de manera saludable y luego de esto vamos a devolvernos nuevamente para el Parque de San Antonio de Prado. Les cuento y les recuerdo que la campaña es para menores entre los 12 y 18 años, es decir, para los adolescentes. Vamos a tener también pues algunas caminatas para otras edades, pero en este caso vamos a empezar con los menores desde los 12 hasta los 18 años. En las páginas de Vive Prado tenemos en estos momentos el link para que se inscriban, para tenerlos en cuenta con todo lo que tiene que ver con el refrigerio y con la organización de la caminata. Entonces, como me preguntaba Emanuel, nos reunimos los días lunes, normalmente a las 3 de la tarde. En este caso, pues por ser una caminata nos vamos a encontrar un poco más temprano y es los lunes cada 15 días. Igualmente, las personas que se inscriban a la caminata o que deseen de pronto ingresar no a la caminata, pero sí al grupo de jóvenes, pueden escribirnos por medio de las redes sociales y ya de ahí yo ya organizaría todo para que la persona pueda seguir yendo a los grupos. Claro que sí, información importante. Entonces recuerden que la caminata por la salud mental va a ser este 11 de marzo a la 1:30 en el Parque Principal de San Antonio de Prado. Edades entre los 12 y 18 años, para que vayamos y pues nos animemos a mejorarnos mucho emocionalmente. Estefanía, como último datico, ¿qué le podríamos recomendar a las personas de Vive Prado para que tengan una buena salud mental? Bueno, como siempre se los digo, intentar siempre estar en movimiento, no importa si son 20 minutos, si son 15 minutos, si son 10 minutos, lo que se pueda, pero tener el cuerpo en movimiento, buscar estrategias. Saben que nos tienen en estos momentos con las zonas de escucha, en el momento en el que requieran a alguien que los escuche, necesiten una asesoría psicológica, también pueden escribirnos por medio de las páginas, es completamente gratuito, del programa directamente de Vive Prado. También es una estrategia, que alguien nos escuche, que alguien nos dé como ese momento de tranquilidad.
también todo el tema que tiene que ver con la alimentación, que lo vamos a estar tratando en otros podcasts, que la idea es que aprendamos muchísimo más y que las habilidades para la vida sean escuchadas y sean aprendidas por todos ustedes. Así es, súper importante. También tenemos que descansar de manera correcta, hacer ejercicio como lo mencionaba Estefanía, tener la mente ocupada, proyectar pensamientos positivos, por ejemplo, de las cosas que nos gusten, leer. Todo ese tipo de cosas nos ayudan a mantener una buena salud mental. Y bueno, vamos cerrando pues este programa del día de hoy sobre salud mental. Y recuerden que nos pueden estar escuchando en www.viveprado.com. Y en nuestras redes sociales nos encontramos como Vive Prado en Facebook y en Instagram como @vive.prado. Esto ha sido el día de hoy el tercer capítulo sobre la campaña de salud mental, así que pendientes y sigan con la mejor programación en Vive Prado.